explicamos que la mielina representa la vaina de plástico que está alrededor de los cables eléctricos dentro de las paredes, lo que conecta, lo que nos lleva la electricidad, ¿verdad? Es prácticamente la misma función. Entonces, a paridad de anatomía de neuronas, pues miren, estas no se parecen mucho, entonces, mismo tamaño, mismo largo, el mismo diámetro del axón, que es un parámetro muy importante, la velocidad de comunicación que se logra con una capa aislante es hasta 100 veces superior. Bueno, ahorita sabemos qué es la mielina, de qué es constituida, pero ¿cómo se logra hacer que esta capa gruesa de muchas envolturas se forme alrededor de las axonas de las neuronas? Bueno, esencialmente desde el cuerpo celular de los oligodendrocitos empiezan a crecer adentro de los oligodendrocitos mismos filamentos proteicos. ¿Se imaginan? Esto es un polímero, como los que ustedes conocen aquí, que son de natura, que no son derivados biológicos, digamos, pero es verdaderamente un polímero. Esto se llama microtúbulo. Es un filamento vacío al interior, formado por filamentos que se dicen protofilamentos, así que se asocian de manera lateral. Y cada protofilamento se forma por la unidad de, confundiendo con los protocitos, de alfa y beta tubulina. Estos son dímeros que van a formar estos protofilamentos y después el microtúbulo entero. Estos microtúbulos tienen dinámicas muy rápidas. Las células pueden controlar de manera muy eficiente y muy precisa cómo pueden polimerizar y despolimerizar cuando no son más necesarios. Entonces, a partir del cuerpo de los oligodendrocitos pueden crecer estos microtúbulos, y esto representa un poco, de un lado, la fuerza que empuja literalmente la membrana de los oligodendrocitos a formar estos rollos alrededor de las axonas, y de otro lado forma las que podríamos considerar como las autopistas, donde viajan todos los materiales de construcción, porque se imaginan que toda esta capa aislante no está desde el principio, se tiene que generar, la célula la produce los ladrillos que la constituyen y los tiene que llevar muy lejos en las escalas celulares. Y esto se logra justo gracias a estos microtúbulos, que son prácticamente autopistas, y arriba de estas autopistas se mueven este tipo de proteínas, que son motores proteicos, que ustedes seguramente ya conocen, porque a muchos físicos le encantan estos, todos los que trabajan, bueno, no todos, pero muchos biofísicos que trabajan con pinzas ópticas, los optical tweezers, han trabajado con motores proteicos de ese tipo. Universalidad de la tubulina. La tubulina es muy importante en los oligodendrocitos porque nos permite construir estos recubrimientos, pero es una proteína prácticamente universal. La encontramos en todas las células eucariotas, especialmente en las células animales. Tiene muchas funciones parecidas y muy especializadas. Y aquí les muestro en estas imágenes que van a aparecer aquí abajo algunas fotos que hemos sacado en nuestro laboratorio que evidencian, miren a la tinción en verde, evidencian la presencia de tubulina, en este caso en células de tipo neuronal, donde se aprecian en el cuerpo celular, en la parte dendrítica de las ramitas y en la parte del pseudoaxón, aquí. En células de tipo epitelial, como las células de la piel o las células que están dentro de nuestra boca, etcétera, donde la forma en que se asocian los microtúbulos es bastante diferente. Aquí forman una red bastante isotrópica. Y en fin, me gusta remarcar la importancia de los microtúbulos para una de las funciones biológicas básicas de prácticamente todas las células, que es la división celular. Otra imagen que siempre viene de nuestro laboratorio, que pena que el proyecto no hay mucha pega a esto, es una célula que se está dividiendo. La división celular es posible solamente gracias a la presencia de microtúbulos que jalan el ADN duplicado en dos direcciones para formar dos células nuevas. Entonces, la importancia fundamental de los microtúbulos en la división celular, la prueba es que, por ejemplo, uno de los fármacos más utilizados al día de hoy en la cura del cáncer, donde el control de la división celular es uno de los puntos fundamentales, es un inhibidor de la división y un estabilizador de microtúbulos que bloquea la división celular. Bueno,
esta es la introducción, digamos, de la teoría atrás de ese proyecto, la teoría general. Entonces, ahorita ustedes están ya familiarizados con el sistema nervioso, con la mielina, con cómo crece la mielina, cuáles son las proteínas fundamentales en la mielina para que pueda formar toda esta capa aislante. Ahorita les presento un animalito, que es el animalito con que hemos estado trabajando, que es muy interesante para nosotros y espero que estén de acuerdo conmigo al final, que es un modelo interesante. Esto es el modelo de las ratas Tayeb. El nombre viene de un acrónimo que deriva de los síntomas que padecen estos pobres animales. T es tremor, ataxia, inmovilidad, epilepsia y parálisis. Además, estas 5 no están casualmente en este orden. T, A, I, E, P están así porque es el orden correcto en el cual los síntomas aparecen en el animal durante su desarrollo. Se imaginen, estas ratitas nacen aparentemente sanas, no tienen problemas evidentes por lo menos, pero en los pocos días, digamos cuando tienen pocas semanas, empiezan a mostrar tremor, después ataxia, después inmovilidad y así. La única es la parálisis al final, que solo aparece en algunos animales, no en todos. Vamos a mostrarle un poquito. Bueno, estos animales, primero, antes de ver el vídeo, surgieron de una manera un poquito especial. Gracias a la curiosidad de algunos investigadores, no fueron sacrificados, digamos, porque se manifestaron espontáneamente en un bioterio aquí en México, además, es un animal mexicano. Y los investigadores fueron muy sabios, que no los eliminaron como siempre se hace en estos casos. Aparece un animal que tiene un problema y se sacrifica. En ese caso los investigadores prefirieron conservarlos, hasta trataron de cruzarlos, los animales sobrevivieron y se podían multiplicar, y así fue como se mantuvo, se creó y se mantuvo la colonia de este animal. Vamos a ver ahorita. Ahorita les muestro un video de una ratita sana, ustedes ven una rata gruesa y feliz que camina. Y aquí abajo otro video de una rata que padece de esta síndrome. Es evidente, aún a una observación así, ahorita se lo pongo otra vez, es evidente cómo el problema motor afecta a ese animal mucho más que el otro, y además los tiempos de los dos videos son bastante diferentes. El primer animal corre en este pasillo muy rápidamente y a este le toma mucho más para poderlo recorrer y tiene muchos problemas de coordinar sus extremidades, digamos. Bueno, ya. Las ratas también. Bueno, entonces, esto se dio simplemente observando los animales, pero ¿qué era lo que causaba este problema en los animalitos? Entonces, estos animalitos surgieron, eso me faltó de decir, alrededor de los años 70, 80, digamos. También con todo un hecho de limitaciones tecnológicas, lo primero que se decidió hacer para caracterizarlo fue microscopía electrónica. Entonces, bueno, afortunadamente los que hicieron esto eran muy buenos, entonces tenemos muy buenas microscopías electrónicas de transmisión, en este caso, que nos explican un poco lo que pasa adentro de los animalitos. Miren, esto es una imagen sacada de una parte del sistema nervioso central de estos animales, y todas estas cositas medio redondas que pueden observar aquí son axonas de neuronas, ¿no? Vemos muchos y están bastante homogéneos entre ellos en términos de forma y de tamaño, y eso nos indica que están bien, que las neuronas están conservadas, tienen su morfología esperada. Algunas de estas neuronas, pero tienen alrededor la famosa capa que mencionábamos antes, esta capa de muchas lamelas de membrana, pero son dos que tienen una capa gruesa, y bueno, aquí dice 2 flechas, yo creo que conté 3, 1, 2, y esta aquí arriba, o bueno, esa era, que tienes una capa aparentemente más delgada del mismo aislante. Entonces, esto nos dice que estos animales tienen un nivel muy bajo de mielinización de las neuronas en su nivel
en su sistema nervioso central. Y eso se asoció como la causa fisiológica, bueno, patológica del fenotipo que ustedes pudieron ver en el video. Pero, ¿cómo conectar esto al problema motor y también qué causa esta pérdida de la mielina? ¿Pérdida o falta originaria? Nadie sabía en ese entonces. Bueno, esta es una imagen de la parte central del cuerpo, así le podemos decir, de un oligodendrocito, una de las células que les mostré antes en la gráfica, ¿no? Aquí se nota la parte redonda, es el núcleo, y esta es la parte del citoplasma, digamos. Aquí ustedes deberían observar, yo los guío un poquito porque sé que no todos ustedes están familiarizados con estas cosas, que la parte del citoplasma está muy oscura, tiene muchos puntitos, ustedes los lograrán ver, en esta zona es todo gris oscuro como el núcleo tiene que ser así. El citoplasma uno lo esperaría más o menos del color de las axonas de las neuronas, y al contrario está muy gris, muy oscuro. Hacemos un zoom, no es en la misma célula, pero es casi la misma región, y aquí pueden ver que hasta aquí llega el núcleo, y en el citoplasma el hecho de ser así oscuro y gris se debe a la presencia de muchísimos, bueno, aquí no se logra ver por la resolución, pero me crean que todos estos puntitos oscuros tienen una parte blanca en el centro, son vacíos. Entonces esto corresponde a la sección de los microtúbulos que les mostré antes en la gráfica. Entonces todas estas cosas que ven aquí son muchísimos microtúbulos, muchos más de los que están normalmente en los oligodendrocitos en los animales sanos. Además, no solamente es una cuestión de cantidad, es una cuestión también de asociación, nadie sabe por qué y cómo, a estos otros organelos que se encuentran en el citoplasma de las ratas. Se parece que estén pegados a estas lamelas, esto es el retículo endoplasmico liso, y los microtúbulos por alguna razón se pegan a estos organelos. Entonces, bueno, esto era más o menos lo que se sabía de anatomía de estos animales. Nosotros cuando entramos en este proyecto conocíamos estas cosas, habíamos leído la literatura de estos animales había progresado hasta los años 90, algunas publicaciones en los 2000, hay más grupos todavía trabajando en problemas conductuales de estos animales, pero en términos de la fisiopatología, especialmente la parte molecular, nadie había entrado más a estudiarle, digamos esto. Entonces, basándonos en estos conocimientos y, digamos, en la actualización de la literatura acerca de las enfermedades neurodegenerativas, nos pareció que el tiempo era maduro para investigar otros detalles de este cuadro patológico. Primero, en los últimos años han salido muchísimos artículos que hablan de cómo el citoesqueleto de las células, de las neuronas y no necesariamente también de la glía, está involucrado con enfermedades neurodegenerativas. Se ha hablado de citoesqueleto y Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple. En todas estas enfermedades han salido artículos en la literatura varios que dicen que el citoesqueleto celular juega un papel fundamental en eso de cómo se dan estas enfermedades. Otra cosa, desde el 2002 se encuentra en la literatura una palabra que capturó mucho la atención de nosotros a leer, las tubulinopatías. Hay un conjunto de enfermedades, siempre adentro de esta gran familia de las neurodegenerativas, que parecen ser causadas específicamente por problemas en la tubulina o en las tubulinas. Estas tubulinopatías causan leucodistrofias, entre otras cosas. Leucodistrofias son enfermedades que tienen que ver con la mielina, entonces con toda esta envoltura aislante que tienen las neuronas. Estas coincidencias nos parecieron muy interesantes y por eso decidimos encontrar las causas moleculares que procuran este fenotipo de la rata Gallego. Entonces, las primeras dos cosas que decidimos hacer en este proyecto fue, de un lado, aislar posibles mutaciones que causan este fenómeno, y del otro lado,
visualizar, gracias a la presencia de nuestro supermicroscopio confocal que tenemos aquí, un confocal multifotónico, tener chance de visualizar las alteraciones a nivel tisular. Entonces, ir buscando en el tejido cuáles son las moléculas que se alteran en estas ratas, en este problema patológico. Ok, primera cosa, no se sabía mucho de la genética de estos animales. Esto era la única publicación que existía en la literatura donde un grupo había tratado de mapear la localización de lo que se dice el locus de la mutación en los animales. Bueno, lo habían hecho bien, habían identificado el cromosoma donde se encontraba esta mutación y una región que es la que yo indico aquí con el cuadrito rojo. Pero más de esto no se podía saber, nadie había investigado cuál era exactamente el gen o los genes que causaban este fenotipo. Y aquí, bueno, ya les muestro, le anticipo, después vamos a ver las dos cosas en detalle. Lo que hemos pensado de hacer es inmunomarcajes de fluorescencia para tratar de evidenciar una proteína, esta MDP, que aquí les puse en la gráfica, es una proteína característica de los oligodendrocitos y se encuentra justo en estas capas aislantes que se ponen alrededor de las neuronas. Después nos pareció que era buena idea tratar de evidenciar la tubulina en el tejido, a ver cómo se lograba ver. Y también en algunas de las tensiones realizamos pruebas para evidenciar la presencia y la cantidad, ojalá, de neurofilamentos. Los neurofilamentos son otras proteínas filamentosas que en este caso caracterizan las neuronas. Entonces, si uno ve que desaparecen las neuronas porque están enfermas, debería haber una disminución también del marcaje para los neurofilamentos. Bueno, aquí trataré de ser rápida, sé que es algo que está un poco afuera de nuestro entorno, pero solo les marco los puntos fundamentales para que puedan seguir la historia. Esencialmente lo que decidimos de hacer fue buscar al gen candidato para explicar esta patología. Gracias a una tabla de conversión pudimos definir a cuánto correspondía la región en el cromosoma 9 que le mostré en la pantalla anterior. Tuvimos que hacer algunos cálculos que ven indicados en esta tablita que hemos sacado de un artículo para ver cómo poder traducir una unidad de medida que no es física, que usan los genetistas, en una unidad de medida física para saber de qué tamaño, de qué porción es la región del cromosoma 9 que teníamos que investigar. Esto lo hemos hecho, aquí le ahorro todo lo que son los cálculos que hemos hecho, y resultó que la región de interés era de alrededor 8.250 megabases, que esta sí es una mesura física de cómo se pueden medir los cromosomas. Entonces buscamos cuántos genes había allí adentro y resultó que había más de 1.370 secuencias génicas. Eso es un montón. Un gen puede ser grande, un gen tiene que ser analizado con cuidado, uno a la vez. Entonces, bueno, pequeño detalle, este proyecto no tiene apoyo económico, entonces la mayoría de los experimentos los hemos hecho de manera muy creativa, digamos, y también pagando de nuestro bolsillo. Era improbable que habríamos podido seguir secuenciando todos los 1.370 genes de esa manera. Entonces, allí, al descubrir ese número, decidimos modificar la estrategia y pensar de enfocarnos a algunos candidatos. En lugar de buscar todo, vamos a ver si tenemos suficiente suerte de identificar los candidatos. Vimos que en este pool de genes había varios que tenían que ver con tubulinas y con proteínas que interactúan con tubulinas. Entonces esto nos pareció interesante. Decidimos tomar como candidato el gen de la tubulina beta 4A, es una tubulina especial, que en términos clínicos y de pacientes tiene mucho que ver con leucodistrofias. Hay muchas leucodistrofias causadas por mutaciones en este gen,
y por eso nos pareció que era otra coincidencia muy relevante. Y por allí fuimos, estudiamos el gen, les digo todos los detalles, esto es cómo se ve el gen de la tubulina beta 4, sacamos el ADN del animal, los preparamos para la secuencia y bueno, llegamos directamente al resultado. Esta es la secuencia de una porción del gen de la tubulina beta 4 en el animal sano. Esta es el correspondiente del animal enfermo. Por supuesto, no espero que ustedes se pongan a buscar la mutación, pero yo sí la evidencio. La mutación sí está. En esta porción, un solo nucleótido cambia entre G, se vuelve A, y esto tiene un efecto que es lo más importante en el aminoácido. Entre A se vuelve T. Este pequeño cambio aparentemente causa todo el fenotipo que hemos podido observar, causa esta patología. Entonces, podemos decir que hemos encontrado la causa del cambio molecular que justifica la síndrome que estas ratas manifiestan. Es importante especificar, esta mutación no tiene correlación con mutaciones humanas, por lo menos hasta el momento. Las mutaciones humanas siguen siendo publicadas prácticamente a diario, uno tiene que quedarse al pendiente de estas cosas. Hay muchas mutaciones que ocurren en los humanos en residuos cercanos, pero estamos también en esa fase ahorita de estudiar in silico, digamos, qué comporta o qué hace una mutación de este tipo en la rata comparado con las mutaciones que ya se conocen en el humano y comparando también las patologías. Lo interesante es que, de toda manera, las mutaciones que pasan en el humano, en tubulina beta 4, y las que pasan en la rata, causan síntomas muy parecidos. Lo que hicimos después, que le había anticipado antes, fue tratar de marcar, de evidenciar, y de esa manera poder apreciar con imágenes qué le pasa a los tejidos del sistema nervioso central cuando hay esta patología. Bueno, aquí también el proyector es un problemillo. Hemos evidenciado la tubulina PLP, que es una molécula presente en esta envoltura aislante en ratas sanas, esto es el acrónimo para las ratas sanas, y en las ratas enfermas. Bueno, nuestro objetivo era de encontrar un resultado eclatante, digamos, algo así. Aquí hay, aquí no hay, o de otro lado, aquí hay muchísimo y aquí hay de verdad muy poco. A paridad de condiciones de toma de imágenes y de manejo de tejido, como pueden ver ustedes, las diferencias no son así fuertes. Por eso también, y eso es una cosa que yo siempre un poco critico cuando interactúo con los estudiantes para las tesis, etc., aquí no le puse nada de estadística, porque al momento no la tenemos, todavía estamos trabajando en eso. Lo que podemos decir hasta ahorita es que en general en las ratas enfermas se nota más disorganización, cuando aquí vemos todo organizado en fibras de ese tipo, como aquí y aquí la morfología se aprecia diferente, pero en términos de intensidades o de distribuciones específicas no podemos apreciar grandes diferencias. Estas imágenes corresponden a cortes delgados obtenidos desde el cerebelo de ratas. Lo que sí fue muy evidente, y esto también no se había hecho antes, fuimos los primeros a tener estas imágenes y estos tipos de resultados, es que hay cambios profundos en las propiedades ópticas intrínsecas a los tejidos. Estas rebanadas que ven aquí, estos cortes, son hechos todos de la misma manera. Al principio hasta nos surgió la duda que pudieran ser diferencias en la manera en que hemos manejado los cortes, que quizás algunos nos salieron más delgados y algunos nos salieron más gruesos. Pero esto aquí sí habría podido poner la estadística, porque esto fue 100% de los casos, siempre se repropuso igual, de manera muy repetible. Como pueden apreciar aquí, esto es simplemente microscopía óptica de luz blanca. Aquí simplemente lo observamos en un microscopio, creo que esto es contraste de fase. Y aquí, miren, el tejido se nota, esta es la típica organización del cerebro con la región de los axones aquí hay regiones donde hay células, los cuerpos celulares, que se llaman región granular, etc.
Y aquí pueden observar que en las mismas condiciones de toma de imágenes, con la misma luz que ilumina, etc., esto resulta mucho más denso y más oscuro de esta región, como si esto fuera menos denso o más delgado, o los rayos de luz pudieran pasar más fácilmente. Y esto a 3 meses, porque a 6 meses esto se vuelve aún más evidente. Esta región que ven aquí prácticamente negra, corresponde a esta región donde ven las fibras aquí. Entonces es evidente cómo la densidad del tejido se vuelve mucho menor en los animales que padecen de esta enfermedad por el hecho que la mielina en el tiempo desaparece. Hemos realizado muchísimas tinciones, no les voy a mostrar todas hoy. Teníamos cerebros, teníamos médula. Aquí decidimos también trabajar con un órgano del sistema nervioso periférico para tratar de averiguar otros detalles. Bueno, yo vengo del área del oído, entonces para mí fue bastante natural moverme rumbo a este órgano, y extraímos la cóclea, que es el órgano que utilizamos para detectar los sonidos, y venimos y observamos esto también. Eso nos ayudó a entender, primero, que no hay neurodegeneración en la cóclea como era de esperarse. Así ven marcado en verde esto de neurofilamentos que les había dicho, nos indica la morfología de los axones de las neuronas. Entonces, entre animal enfermo y sano no hay diferencia en esto de las neuronas. La arquitectura del sistema auditivo está conservada, como es de esperarse. Y bueno, y gracias a la colaboración, bueno, esto no es fundamental, gracias a la colaboración que tenemos también con la Universidad de Guanajuato, pudimos realizar pruebas fisiológicas en estos animales, donde salió justo la confirma de lo que pensábamos, que gracias a estos test, estos son ABR, Auditory Brain Responses, que serían respuestas auditivas del tronco encefálico esencialmente. Es un test que se hace hasta en los recién nacidos. No sé si aquí en México se haga de rutina, pero en otros países se hace de manera obligatoria, que sirve para medir, para detectar si los niños tengan problemas auditivos al nacer. Y prácticamente se le dan estímulos auditivos a varios niveles de intensidades y se miden y se registran las ondas que emite el cerebro de una manera bastante desordenada. Esta es una suma de las señales nerviosas del cerebro, pero estas ondas han sido bastante caracterizadas en la historia de la biología, así que a cada una se le atribuye una función y en particular una localización específica en el sistema nervioso. La primera onda que ven aquí es una onda que todavía es periférica, y como ven, entre animal enfermo y animal sano, la primera onda prácticamente tiene casi nada de afectación, es regular, a indicar que en el sistema nervioso periférico todavía las cosas funcionan bien, y la afectación principal empieza más y más que uno entra en el sistema nervioso central, donde hay retrasos y también cambios en lo que son las amplitudes de estas ondas. Entonces esto nos confirmó que el sistema nervioso periférico es intacto en los animales, y en el central es donde están concentrados los problemas debidos a la falta o a la disminución de la mielinización. Ok, bueno, entonces para esta parte concluyo que hay pacientes afectados por algunas enfermedades neurodegenerativas que manifiestan síntomas muy parecidos a los que tienen estas ratitas, y tienen también mutaciones en el mismo gen de estas ratas. Nosotros hemos podido encontrar esta mutación justo en uno de los genes que clínicamente sabemos son importantes también para los pacientes humanos. Y los datos funcionales que hemos encontrado analizando de manera preliminar estas ratas nos confirman que el sistema nervioso central es afectado y no el periférico. Y lo que para nosotros es particularmente importante es que esta cepa de rata representa aparentemente el primer y único, por el momento, modelo de animal que representa de manera bastante fiel las que son las tubulinopatías, problemas causados por mutaciones en tubulinas. Estamos haciendo muchas otras cosas utilizando este modelo animal.
Esta, desafortunadamente tengo que poner todavía esta imagen de Zoom que muestro desde hace años, tristemente. Me gustaría muchísimo poder usar microscopía con técnicas de recuperación de fase para analizar las células que padecen el problema, en particular los oligodendrocitos, porque el hecho que se rellenen de microtúbulos me sugiere que su masa, ya que esta forma de llenarse es extrema, no es que haya algunos microtúbulos más, se llenan completamente, el citoplasma está denso de microtúbulos. Esto me sugiere que estas células, al padecer este problema, puedan cambiar en densidad, y me gustaría tratar de ver si con una técnica como esta logro, bueno, siempre considerando cuál podría ser la resolución de la técnica, por supuesto, logro primero medir el volumen de estas células y después, gracias a algunos algoritmos que están ya presentes desde los años 50 en la literatura, tratar también de determinar la masa seca. Entonces, comparando la masa seca de las células del oligodendrocito enfermo con el oligodendrocito sano, me gustaría tratar de aproximar cuál es la cantidad de microtúbulos y cuál es, en términos de masa también, que están expresados en estas células. Y otra cosa que hemos tratado de implementar aquí, hemos trabajado un poco, digamos, en esto, y nos gustaría poder trabajar más. Ahorita hay un estudiante que debería cubrir esta parte del proyecto. Pienso que es muy interesante tratar de utilizar la óptica lineal, y no toda en general. Yo no conocía muy bien la óptica lineal antes de llegar al CIO, solo conocía la aplicación de microscopía de 2 fotones y allí terminaba todo. Después me enteré que hay muchas más técnicas, muchas más cosas muy interesantes, y una que capturó particularmente mi atención es la microscopía por generación de segundo armónico. Eso no solamente el proceso físico, que ni le explico porque ustedes están súper familiarizados con esto, no solamente este es interesante, cuanto las aplicaciones biológicas. Este fenómeno, como saben perfectamente, depende mucho de cómo es la organización geométrica de la materia que tenga sensibilidad para el fenómeno mismo. Entonces, yo creo de una manera bastante empírica, los investigadores que trabajaban con esa técnica empezaron a analizar muestras biológicas. Después de haber demostrado la técnica con cristales y con materiales, empezaron a usar un láser pulsado también con materia biológica, y se dieron cuenta que hay algunas moléculas presentes de las células que tienen sensibilidad para esa técnica, o bueno, al contrario, la técnica tiene sensibilidad para las moléculas. Aquí hay una gráfica de algunas proteínas filamentosas celulares. Esta es miosina, que es particularmente abundante en los músculos, y esta sí muestra compatibilidad, digamos, con la técnica de microscopía por generación de segundo armónico. Esta es tubulina, que ustedes ya conocen, miren el polímero vacío al interior. Esta es actina, que no tiene esto, desafortunadamente, y esto es colágeno, que quizás es la molécula con que más se ha trabajado con microscopía por generación de segundo armónico. En mi caso, yo pienso que debería ser aprovechado el hecho que con tubulina se puede trabajar con este tipo de técnica. Y miren, esta es una de las primeras imágenes que se publicaron acerca de tubulina en célula en un sistema biológico. Esta es una célula que se está dividiendo, este es un uso mitótico, y aquí se ve cómo se puede, este es el panel correspondiente a la microscopía por generación de segundo armónico. Todo lo que ven aquí son microtúbulos. Es por supuesto una parte de los microtúbulos, porque con esa otra técnica se marcan todos y se ve que aquí se ven algunos más, y esto es el traslate de las dos, pero eso nos parece prometedor, aún con algunos desafíos técnicos. No es la técnica más sencilla de implementar, necesitamos detectores muy sensibles, la muestra no es de las más fáciles. Pero bueno, termino con eso mostrando este video que hemos sacado. Esta es una toma de un tejido, esta es médula, aquí esto es de 6 meses. Médula de 6 meses de una rata enferma, donde podemos ver, bueno, todavía no puedo describir exactamente bien qué vemos, pero lo vimos gracias a la microscopía por generación de segundo armónico. Aquí tenemos que hacer muchísimos controles, tenemos que hacer marcajes adicionales para confirmar que lo que vemos aquí dependa de tubulina, o quizás también hay una contribución de
colágeno, esto es un tejido, entonces aquí todo es muy complejo. Pero yo creo que es prometedor, todavía ya mostramos que tenemos la capacidad para poner en evidencia algo usando esta técnica, y que también en términos de resoluciones y de detalles creo que no nos falta mucho. Por allí vamos. Entonces, esto es. Pasamos a la sección de preguntas, por favor. Muchas gracias por la plática. Oye, la secuencia genética en onda de cielo. ¿Dónde está la secuencia? Bueno, secuenciar un gen implica varias etapas. Hicimos todas las etapas aquí, excepto la última parte, la que produce el cromatograma que les mostré con los piquitos. Eso no se puede hacer a menos que tú no tengas el equipo, que cuesta muchísimo dinero y no vale la pena de comprar para pocas secuencias que se podrían hacer aquí. Y es además bastante barato pedirle a un distribuidor externo que te haga esto. Nosotros lo hicimos en el Algebio. Es estándar en el cual. Y a ver, yo más una pregunta relacionada con eso. Ahí tienes tú que encontrar cuál de los cuatro, de las cuatro bases cambia. Sí. ¿Eso lo hace automático el sistema o ustedes tienen que ir a ojo viendo cuál fue la que cambió? No, esto, no sé si entiendo bien la pregunta, pero en general el sistema está totalmente automatizado. Tú introduces el ADN de tus muestras con algunos ingredientes adicionales en el tubito, que esencialmente, para los que lo conozcan, quizás mis ex estudiantes saben que es una PCR, una reacción a cadena de la polimerasa. La reacción de secuenciación se basa en esta reacción. Es una reacción química y tú puedes poner en evidencia entre dos, digamos, puedes poner en evidencia si alguna de las cuatro bases cambia, pero tú a priori no conoces, no puedes predecir o de alguna manera guiar al equipo para que te evidencie algo. Pero el equipo si te lo da, o sea, Sí. el resultado final te dice con los cambios. Sí, el equipo, de verdad, eso que obtuvimos aquí, eso es cómo nos entregamos los resultados, ya en papel. Ya marcado ahí. Bueno, el cuadrito se lo puse yo. Sí. Nosotros tuvimos que checar dónde estaba la diferencia, porque ellos, además, por una cuestión como de un ciego, con el control ciego que se hace en los hospitales, ellos no tienen la mínima idea del ADN que le envías. Ellos reciben 100 y 100 de tubos cada día, ellos los ponen en la máquina le da esta gráfica y ellos lo envían a los usuarios. Es responsabilidad del usuario interpretar eso, porque, bueno, en ese caso, por ejemplo, para dar un poco más de detalles, eso es un buen resultado para un cromatograma. A veces, cuando sale así, es natural que al principio se vea feo, porque es donde empieza la reacción, no se puede leer todo, pero en algunos casos también en la parte central se ve muy mal. Entonces, en este caso, la máquina te da un resultado, pero tú lo tienes que interpretar, porque hay una baja calidad que necesita el filtro humano para esto. Pero esto también es biofotónica de algún lado, porque es cosas fluorescentes. ¿Alguna otra pregunta? La hipótesis de que la copia no haya ninguna secuela de esta enfermedad neurodegenerativa, ya no puede haber ninguna correlación con algún otro órgano sensorial que se afecte, o es todo porque es a nivel corteza cerebral. Mira, esto de la cóclea lo hicimos con control, porque todo indica que son los oligodendrocitos las células afectadas de ese problema. Los oligodendrocitos son células que constituyen la mielina del sistema nervioso central. Entonces, todos los que son las cosas sensoriales ya son parte del periférico, entonces de esa manera el automático ya distingue. Seguro, bueno, no sé a ustedes cómo le pasa, cuando uno lee artículos en la literatura, toma por bueno todo y a veces le salen algunas dudas, dice, bueno, y si esto no lo han checado, o si esto no se le pasó, o si en algún lado cometieron algún error. Entonces, de alguna manera, no se hablaba mucho de caracterización, por ejemplo, de la mielina en el sistema nervioso periférico. Sí se decía que no se observaron problemas en la mielinización. Pero nos pareció que la cóclea era un buen sistema que conocemos muy bien desde el punto de vista anatómico y fisiológico para confirmar, digamos, como control que la mielina no está afectada, que las neuronas están bien y que funciona
funciona. Y además con el sistema de la técnica fisiológica esta para checar los clics, no solamente checamos que funciona, pero pudimos decir hasta dónde funciona bien y dónde empieza a funcionar mal, porque es la parte del sistema nervioso central. La respuesta a esto es bastante compleja efectivamente. Hay varios puntos en los cuales la mielina funciona como sistema que velociza correctamente, que le da más velocidad a las axonas. Principalmente, como pasa en los cables eléctricos, la mielina aumenta la resistencia en lo que son de lo que es el axón. Y también disminuye lo que es la capacitancia, digamos. Entonces, normalmente, si la membrana plasmática no fuera aislada así bien, trataría de formar distribuciones de cargas opuestas, y eso le toma bastante tiempo para que se distribuya con la electricidad que pasa al interior, para cargar lo suficiente la membrana, y eso haría más lenta este tipo de conducción. Con esta capa aislante que está afuera, esta capacitancia disminuye, no se van dividiendo así tanto las cargas eléctricas como antes, y lo que pasa es que la electricidad es prácticamente obligada a fluir de manera monodireccional en lo que es la cavidad al interior del axón, y no puede ni perderse por afuera, ni esperarse tiempo para cargar, digamos, el capacitor que representa la membrana del axón mismo. Además del sistema que, entre los detalles de cómo se propaga el estímulo eléctrico en las neuronas con esto de los potenciales de acción, que tiene que ver con todos los canales que están en la membrana del axón. En cada punto donde están en contacto dos de estas salchichas de envoltura, solamente allí hay los canales que reaccionan para que haya iones que puedan entrar y dar esta manifestación de la carga eléctrica que se mueve. Por eso se habla de conducción saltatoria en los axonas, porque no se da todo a lo largo de todo el axón, pero se da solamente en estas pequeñas zonas de conexión. Estas tres son los componentes fundamentales que causan esta mayor velocidad. Una otra pregunta. Cuando mencionas el género de cuatro se puede utilizar Esta es una buena pregunta porque a mí todavía me causa un poco de ruido. Estuve pensando en eso muchas veces, también hablando con genetistas. Hay un problema, bueno, no es un problema, es una realidad genética. La genética clásica de los años del siglo 1900 enseña que esta gráfica de ese lado, ¿no? Con algunos experimentos uno puede cruzar muchos animales y ver cómo los marcadores, todas estas cosas que ustedes ven aquí son marcadores, son regiones del ADN que uno puede reconocer, que las sabe ver, las sabe individuar y localizar en el cromosoma. Estos entonces son marcadores y uno cruza un montón de animales y observa dónde están los marcadores y cuáles animales tienen el problema y cuáles no. Entonces uno puede decir, mira, en ese caso estos marcadores, estos adentro de la cajita, siempre están presentes cuando el animal está enfermo, mientras que estos pueden cambiar. A esto se le dice recombinación y tiene que ver con el hecho que los cromosomas se crucen durante las divisiones celulares que llevan a los gametos. Entonces, la genética clásica nos enseña que cuando hay una región donde la recombinación es muy baja y esta región siempre está asociada al fenotipo enfermo, es allí que deben estar las mutaciones causantes la enfermedad.
Entonces, primero la idea era de ver si había si había algo. Lo ideal para mí habría sido checar todo. Y hasta de alguna manera tengo una sospecha, pero esto sí, desde el punto de vista de la genética clásica no es tan ortodoxo, que quizás porque es una rata de laboratorio donde los cruces son, digamos, no libres como en la naturaleza, hay un poco de artificio en lo que es cómo se pueden cruzar estos animales, que no se haya seleccionado de manera involuntaria alguna otra mutación en otro lado y que se haya quedado en toda la cepa, en todo ese grupo de animales que tienen en ese laboratorio, y que de alguna manera trabaje en paralelo a una o a las mutaciones que estén aquí. Entonces la respuesta es, desde el punto de vista de la genética clásica, las mutaciones que causan esto deberían estar aquí adentro. Nosotros encontramos una, no podemos excluir que haya más. Entonces lo ideal sería por lo menos cubrir esta parte del genoma. Y seguro, si uno tuviera mucho dinero, podría ser una buena idea decir, bueno, vamos a ver todo el genoma, porque ya que no es una población natural, ya que los cruces son guiados por el hombre, quién sabe que no se haya seleccionado en los años, en las décadas, alguna mutación que caracteriza toda la colonia y que de alguna manera trabaje en paralelo con esta. No sé si era el punto. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, su reconocimiento. Doctora, mencionó algoritmos para medir masa seca. ¿Me podría decir qué es la masa seca? Bueno, la masa seca, sí, gracias que me preguntas esto, porque los algoritmos me saldría más difícil. Masa seca, mira, masa seca, por lo menos en mi interpretación, pero es también la interpretación de este investigador de los 50, que publicó mucha investigación acerca de interferometría. Él era médico y de alguna manera tenía la posibilidad de usar estas técnicas. Masa seca se entiende, como tú sabrás, las muestras biológicas son hechas de agua en gran cantidad. Entonces, si mides cuánto pesa efectivamente una célula, gran parte de ese peso se debe a la presencia de agua. Masa seca es la idea de poder medir la contribución o la fracción del peso que se debe a la parte principalmente proteica y bueno, de la grasa supongo, no estoy segura, porque creo que en estos algoritmos tú tienes que ponerle, porque de otras serían mágicos, tendrías que ponerle por lo menos un peso en promedio que se refiere al tamaño de algunas proteínas para poder hacer la simulación y calcularlo. Por supuesto, lo ideal sería de saber tamaño y peso de todas las proteínas, cosa que nadie sabe, nadie ha medido, pero creo que al algoritmo uno ¿cómo se dice? Se le sube o se le da como de comer, el feed de algoritmo con estas informaciones acerca del peso en promedio de algunas de estas proteínas para que te dé una aproximación de lo que es el peso que se debe a la parte, digamos, proteico-lipídica de las células, que es la parte preponderante además, excluyendo el agua. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, pues en la parte de la genética se conoce como alguna región en la cual estuviera involucrada con este tipo de filamentos, por así llamarlos, para las neuropatologías, como por ejemplo que en el Alzheimer existen el tipo de proteínas como la tau o la beta-amiloide, pero no sé si se le ocurre así como este patrón de que sobreexpresa filamentos, por así llamarlos. No sé si tenga alguna relación con la genética o... Bueno, eso es lo que sería bien interesante descubrir. Yo creo que es bastante buena indicación del hecho que hay una mutación en una proteína que se sabe, porque además la tubulina beta 4, quizás esto no lo he evidenciado suficientemente, no es una proteína que se encuentra en todas las células. La tubulina sí, hemos dicho antes, es una proteína universal, pero hay muchas isoformas y la beta 4 es casi exclusiva de los oligodendrocitos. Entonces me parece demasiado coincidencia que una mutación justo en beta 4 de una proteína que sabemos que tiene algún problema en cantidad, allí creo que sea algo relacionado. Por supuesto, es difícil decir al momento
cómo una mutación en una porción chiquita de la proteína causa que mi célula se llene de un filamento. Hay muchas etapas entre esto y los filamentos, pero es allí que nos gustaría llegar a tratar de contribuir con una explicación. No es así de sencillo. Al momento hasta no tenemos muchas hipótesis. Es probable, porque esto sí se ha demostrado en otras mutaciones humanas, aun si la literatura es muy reducida todavía acerca de esto, porque como les he dicho, son pocos años que se están estudiando estas enfermedades, ya se demostró que algunas de estas mutaciones que pasan en los humanos, en las tubulinas, también en la beta 4, tienen el efecto aparente de estabilizar los microtúbulos. Entonces, ya que estos microtúbulos polimerizan y despolimerizan todo el tiempo, si hay algo que los estabiliza demasiado, puede ser que en lugar de crecer y después desaparecer, simplemente crezcan y después crezcan y después crezcan, y eso hace que se acumulen en las células. Pero esta es una explicación un poco sencilla y nos gustaría tratar de ver un poco más en detalle. ¿Otra pregunta? Bueno, le entregamos su reconocimiento a